¿Alguna vez alguno de ustedes ha querido volver atrás en el tiempo para corregir algo que habías hecho o algo que habías dicho? Me parece que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos hablado de forma imprudente o hemos actuado de forma imprudente, hemos dicho o hecho cosas que después hemos lamentado. Especialmente en tiempos de estrés, de ansiedad, cuando las emociones, el cansancio nos superan y terminamos expresando ira, enojo, amargura. A veces nace como un acto reflejo, ¿no es cierto? Tiramos la puerta, golpeamos la mesa, lanzamos cosas. Y después nos damos cuenta, ¿por qué lo hice? El estrés y el cansancio pueden sacar lo peor de nosotros. ¿Alguna vez te ha pasado o solo le pasa al pastor estas cosas? Ah, ya, menos mal. Solo el pastor. El pasaje de hoy que nos fue leído presenta de forma muy vívida esta realidad del ser humano y las consecuencias. Pero también vemos en las Escrituras que nos da Dios la forma de luchar contra este pecado y vencerlo. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Pero antes te invito a orar. Señor poderoso, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y corazones y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor, mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver varias secciones de este pasaje. Primero los versos 1 al 5, donde vemos un nuevo conflicto en el pueblo de Israel. Estamos viendo este viaje de Israel en el desierto. Y si recordamos lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Números, es que una y otra vez el pueblo ha estado pecando, con rebeldía, con quejas y reclamos. Hemos visto su falta de fe, especialmente en los capítulos 13 al 19. Ha sido la constante, ¿no es cierto? Ahora entramos a los capítulos 20 y 21, nos acercamos ya para el final del libro, y vamos a ver al principio de los capítulos que el pueblo sigue rebelde, pero también vamos a ver que la historia de Israel empieza a tener un giro, un vuelco muy interesante. Algo que de hecho es sorprendente en los siguientes capítulos. Vamos a ver que el pueblo rebelde, este pueblo pecador, comienza a experimentar grandes victorias en batalla, ayudados por Dios en su camino hacia la tierra prometida. Y esto es sorprendente, porque ya todo lo que hemos visto atrás nos ha mostrado que es un pueblo rebelde, que ha rechazado a Dios, ha rechazado la bendición de Dios, pero por lo que vamos a ver, Dios no los ha rechazado a ellos. Él los hace avanzar en victoria. Y eso habla poderosamente de la fidelidad de Dios. Un nuevo día está por empezar para Israel en el desierto. Pero antes de este nuevo día, antes de las victorias, tenemos este capítulo 20. Y es muy interesante, muy potente. La historia comienza haciendo referencia a un lugar. El pueblo dice que llegó al desierto de Sin. Este dato es muy importante. A nosotros no nos indica nada a primera vista. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia es que el pueblo llegó por fin a las puertas de la tierra prometida. Están cerca, cerquísima. Nuevamente, recuerden que ya habían estado cerca de la tierra prometida, pero ellos se habían acobardado. Dijeron, hay gigantes, no queremos entrar. Y fue ahí donde Dios les dijo, ustedes no van a entrar. Toda esta generación morirá en el desierto. Ustedes vagarán por 40 años. Entonces, este dato de que están en Sin, en Cades, es muy importante. Nos está diciendo que ya han pasado gran parte de los 40 años. Entre lo que vimos en el capítulo 19 y lo que estamos viendo ahora en el capítulo 20, han pasado
muchos años. El viaje ha sido largo y ahora están en Sin. Los comentaristas creen que este episodio sucedió 40 años después de la salida de Egipto. O sea que está muy cerca a cumplirse los 40 años de la sentencia de Dios. Por eso el siguiente dato de este mismo verso es importante, porque la segunda mitad de este verso dice que María, la hermana de Moisés y de Aarón, murió y fue sepultada ahí. María era muy importante, era líder del pueblo. Y aquí está, cerca a los 40 años de cumplirse la sentencia de Dios, ella muere en el desierto y es sepultada en el desierto. Y si tú lees el capítulo hasta el final, te vas a dar cuenta que este capítulo termina con la muerte de Aarón y también es sepultado en el desierto. Entonces nos está mostrando que realmente se está cumpliendo el juicio de Dios. Toda esa generación, incluidos sus líderes, Aarón y María, van a morir en el desierto y van a ser sepultados en las arenas. Se viene un cambio generacional en este pueblo. Y estos versos nos muestran que ese cambio incluye a sus líderes. Lo que parece que no va a cambiar es la actitud rebelde del pueblo. Mira el verso 2. Nuevamente la congregación se pone en contra de Moisés y de Aarón porque no había agua. Después de todo lo que hemos visto en los capítulos 16, 17, 18, la gente sigue en contra de Moisés. Es como si no hubieran aprendido nada y su queja es prácticamente la misma, en las mismas palabras que antes se habían quejado. Y de hecho esta actitud que está aquí en la palabra de Dios es más que quejarse, más que refunfuñar. Es una actitud rebelde, es una confrontación directa, es un ataque hacia Moisés y Aarón con palabras torpes y maliciosas. Ellos dicen nuevamente que es mejor morirse que estar pasando por esas molestias. Entonces es una actitud nuevamente maliciosa, confrontacional y dura. Ahora hay un dato muy importante aquí que yo creo que la Biblia quiere que recordemos. Esta no es la primera vez que ellos se quejan de tener sed. De hecho, yo tengo sed. Esta no es la primera vez que ellos reclaman por agua. En Éxodo, capítulo 17, dice que al comienzo del viaje, 40 años atrás, este pueblo había reclamado a Moisés porque no tenían agua. Está en Éxodo 17. Y no tenemos que confundir la historia de Éxodo 17 con esta historia de Números 20, porque son dos momentos diferentes. 40 años atrás, en Éxodo, Dios les dio agua al pueblo por medio de una roca, una peña, la peña de Oreb. En ese entonces, y aquí está un dato interesante, Dios le había dicho a Moisés que tome su vara y que golpee la roca para que la roca dé agua. La historia que tenemos en Números es similar, pero con algunas diferencias muy claves, que vamos a ver pronto. Vamos a los siguientes versos, 6 al 8. Lo primero que hace Moisés y Aarón es postrarse delante del Señor en el verso 6, claman a Dios y Dios responde en los versos 7 y 8. Se manifiesta la gloria de Dios, pero Dios responde. Y quiero que notes una diferencia muy interesante aquí en la forma como Dios había respondido en los capítulos anteriores. El pueblo está otra vez quejándose. El pueblo otra vez está siendo rebelde. Pero Dios no responde con juicio. No vemos la tierra tragándose a estos rebeldes. Tampoco vemos el fuego devorando a estos rebeldes como habíamos visto en los capítulos anteriores. Ahora solamente Dios, ¿qué hace? Habla palabras apacibles en formas de instrucciones muy precisas a Moisés. Dios le dice a Moisés, toma la vara, tú y tu hermano, reúnan a la congregación y a la vista de todos ellos, díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber. Sus instrucciones son bien claras y bien precisas. Dios no responde con juicio. Entonces es claro lo que tiene que hacer Moisés, tomar la vara, luego él y Aarón reunir a la gente y luego deben hablarle a la roca y la roca entregará agua.
Nota que Dios no le ordena nada práctico respecto a la vara. No es como la vez pasada que Dios le había dicho a Moisés que debía golpear la roca. Esta vez la vara solamente era un símbolo de su autoridad. No debía usarla para ninguna cosa. Él tenía simplemente que hablarle a la roca. ¿Qué pasó? Vamos a los versos 9 al 13. En los versos 9 a 10 vemos que Moisés y Aarón obedecieron tal y como nosotros estamos acostumbrados a verles. Al pie de la letra. Comienzan muy bien. Toman la vara, convocan al pueblo y hasta ahí está todo bien. Y cuando todos están congregados frente a la roca, de repente Moisés explota. Óigame ahora, rebeldes. ¿Acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Le pongo un poco de color a la voz de Moisés. Pero quiero que sientan que ese es el tono. Porque estas palabras son muy reveladoras. Muchos han hecho ya notar que Moisés estaba cansado, Moisés estaba estresado, agotado. Muchos dijeron, hay que tenerle misericordia a Moisés porque ya antes había golpeado la roca, entonces es fácil equivocarse ahora y volver a golpearla. Está estresado, está cansado, en su apuro simplemente cometió un error. ¿Por qué el Señor se pone luego tan duro contra Moisés? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? En primer lugar, sí, Moisés desobedeció la instrucción de Dios, sobre todo en la parte de hablarle a la roca, y una obediencia parcial al mandato de Dios es lo mismo que una desobediencia. El Señor le había dicho que él tenía que hablarle a la roca. Moisés habló al pueblo muy duramente y golpeó la roca 2 veces. No una, 2 veces. ¡Pa, pa! Pero hay más en la actitud de Moisés, creo yo, que solo la desobediencia. Sus palabras, estas palabras que están ahí al frente, son muy reveladoras. Estas palabras están expresando un enojo profundo en contra del pueblo. Estas palabras están expresando que Moisés, escucha bien, ahora, en esta ocasión, se lo tomó personal. ¿Acaso yo tengo que darles de beber? Siempre que el pueblo haya pecado en las ocasiones anteriores, la Biblia destaca en las ocasiones anteriores el enojo de Dios, el juicio de Dios, el enojo santo de Dios. Pero en este relato, el que se enoja es Moisés. Y su enojo no es santo. Es un enojo típico de alguien que está estresado, aburrido, cansado, agobiado. Es un enojo frustrado, egocéntrico, exasperado, con resentimiento. Y queridos, este es un enojo muy real para nosotros también, ¿no es cierto? Todos nosotros nos cansamos, todos nosotros nos estresamos, todos nosotros nos enojamos. Y cuando eso sucede, nuestro enojo es como el de Moisés, es pecaminoso, porque está centrado en nosotros mismos. No es que nos ofende y preocupa tanto la santidad de Dios, la justicia, el bienestar del prójimo y el amor al prójimo. No, lo que nos preocupa es que ya estoy cansado, agobiado, estresado, me preocupa mi reputación, mi ego, mi honor, me están ofendiendo, ya estoy chato de este pueblo que no ha aprendido la lección y hasta ahora, y una vez más vuelven a pedir con sus reclamos agua. Y cuando nos sentimos así, cuando sentimos que nos tocan, ¿no es cierto?, que nos vienen a pinchar en aquellas áreas que somos más sensibles, cuando sentimos que nos faltan el respeto, explotamos. El problema con este enojo humano, con nuestro enojo, que nace en debilidad, que es mucho más susceptible en el estrés, en fatiga, es que despierta emociones y reacciones que después vamos a lamentar.
Aquí Moisés es una radiografía exacta de lo que sucede en nosotros. Lo que nos está mostrando la Biblia es al mejor hombre de Israel, víctima de su propio cansancio y orgullo. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cómo soy yo? ¿Cómo eres tú cuando estás bajo un intenso nivel de exasperación, de dolor? ¿Cómo te afecta el estrés continuo, la preocupación, la ansiedad? Y la pregunta más importante para nosotros es, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes cuando estás bajo presión? En el caso de Moisés, yo me identifico mucho y de hecho creo que veo a Moisés y lo admiro. Son 40 años en el desierto con un pueblo que está quejándose constantemente, más de 2 millones de personas. Yo creo que él, por alguna razón, la Biblia dice que él fue manso y humilde y no hubo otro hombre más humilde y manso que él, pero aquí no lo vemos. Está explotando, fue demasiado. Y me identifico, de hecho, creo que Moisés es un héroe comparado. Yo tiendo a explotar con cosas mucho menores. Pero tanto cambia. Este Moisés no es el Moisés que vimos en los capítulos anteriores. Cuando Dios dice, voy a eliminar al pueblo, ¿qué hacía Moisés? De guata al piso. No los mates, Señor. Ten compasión de ellos. Intercediendo por el pueblo. Pero ahora miren tu Biblia, el verso 10. Él explota y él les dice al pueblo, rebeldes. Esta es una palabra fuerte. Es como si yo le gritara a ustedes, herejes. Es fuerte. Está condenándolos. Esta palabra es una palabra de juicio que solo Dios había dicho hasta ahora a este pueblo. Ahora nosotros como observadores, como lectores, podríamos decir que Moisés tenía razón. Él no está mintiendo ni exagerando. Este es un pueblo de verdad rebelde. Pero el punto es que en ese momento de la historia no le correspondía a Moisés dar esa sentencia. Porque ellos habían sido rebeldes contra Dios. Y el único que tiene derecho a dar ese juicio es Dios. Aquí Moisés está tomando el lugar del ofendido. Es verdad que es su liderazgo el cuestionado del ofendido. Pero ya en ocasiones anteriores Dios le había dicho a Moisés, no es contra ti que se están rebelando. Moisés, no se trata de ti. Cuando te rechazan, cuando te cuestionan, no es contra ti. No lo tomes personal, es contra mí. Porque yo te puse ahí. Y Moisés lo tenía muy claro. Pero aquí, no. Aquí sí Moisés lo toma personal. Me están ofendiendo, me están rechazando, rebeldes. Y esto es fuerte porque sobre todo Dios ya le había dicho a Moisés de forma apacible, toma la vara, háblale a la roca, yo les voy a dar agua a estos rebeldes. Yo les voy a mostrar misericordia, les voy a dar de beber. Pero pareciera que Moisés no estaba tan de acuerdo con que Dios les dé de beber. De hecho, él dice, ¿acaso nosotros les daremos de beber? Nosotros, él y Aarón. ¿Notan cuán personal se lo tomó? Luego de años de frustración, estrés acumulado, Moisés colapsó y terminó pecando. Y es triste, agridulce. Dios responde a la actitud de Moisés y a sus palabras, y también de Aarón, porque él estuvo ahí con él. Y Dios le dice que su pecado fue falta de fe. No creyeron en mí. No me santificaron. Ellos cayeron pensando que se trataba de ellos y no de Dios. Por eso Dios dice que no los santificaron. En el fondo, Moisés y Aarón estaban pensando solo en ellos. Así que su juicio es: ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra. Moisés y Aarón no entrarán en la tierra prometida, y junto con la generación que debía morir en el desierto, ellos también morirán en el desierto. Y esa es la historia. Es un episodio agridulce. ¿Qué aprendemos de él? En principio vemos nuevamente la rebeldía del pueblo, rebeldía que ahora está infectando a su líder, al gran Moisés. Vemos la humanidad de Moisés, vemos su pecado.
y nos identificamos con Moisés, porque somos débiles. Somos como Él. En nuestro cansancio también fallamos. Tendemos a ponernos en el centro de todo. Y especialmente cuando estamos agotados y estresados, eso se lleva lo mejor de nosotros. Pero también vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios en que Dios sigue dándole agua a un pueblo rebelde. Y es verdad que el juicio a Moisés es severo. Él morirá en el desierto junto con Aarón y junto con María y junto con toda esa generación rebelde. Pero esto no quiere decir que Moisés deja de ser hijo de Dios. No quiere decir que Moisés no se salvó, que él fue completamente rechazado por Dios, que su pecado fue más grande, que la gracia de Dios no pudo hacer nada con él. No. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Moisés no terminó rechazado por Dios? El Nuevo Testamento nos muestra. Quiero llevarte a uno de los momentos más espectaculares en el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él llevó a 3 de sus discípulos a un monte. Y los evangelios dicen que en ese lugar Dios mostró su gloria delante de estos hombres. La apariencia de Jesús se transformó, el lugar se llenó de la gloria de Dios, el rostro de Jesús brilló como el sol, sus ropas se hicieron tan blancas como la luz. Y en ese momento, en medio de ese pedacito de cielo en la tierra, delante de esos 3 discípulos, aparecieron Elías y Moisés, hablando con Jesús, hablando con el Maestro. Ambos hombres, el gran profeta del Antiguo Testamento Elías y el gran líder del Antiguo Testamento Moisés. Entonces, si bien Moisés recibió la consecuencia de su pecado, él no fue rechazado por Dios. De hecho, lo vemos aquí, exaltado por Dios, viendo a Jesús, el anhelo de su ser. La verdadera tierra prometida de Moisés era Cristo, y ahí está Moisés en la tierra prometida, con su Señor, hablando con el Maestro. Moisés tenía esperanza, y nosotros también. Hermanos, hoy día nosotros seguimos sufriendo y causando sufrimiento por nuestra debilidad y nuestras explosiones. Especialmente creo que estos días, ¿no es cierto?, de ansiedad, de preocupaciones, donde hay tantas preocupaciones. Somos débiles. Debemos estar alertas, hermanos. Lo bueno es que las Escrituras nos hacen ver que si caemos, como Moisés y Aarón, vamos a enfrentar consecuencias. El Señor es justo. Hay consecuencias cuando cometemos pecados. Pero la esperanza, la gracia y el amor de Dios son mucho más grandes. La Biblia y Dios sabe que vamos a enojarnos, que vamos a pecar. Pero Él no quiere que pequemos cuando venga el enojo. Miren lo que dice la palabra en Efesios 4:26. Enójense. Dios sabe que vamos a enojarnos. Pero no pequen. Reconcílense antes de que el sol se ponga. Dios sabe que vamos a caer presa de nuestro enojo, de nuestro cansancio. Por eso nos da el camino para solucionar y detener al pecado. No pequen cuando venga ese momento. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo luchamos contra ese pecado? La reconciliación, el arrepentimiento es clave. La humildad es clave. Pedir perdón, reconocer. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con nuestra naturaleza? Cuando explotamos, tendemos a querer suavizar. No, pero si no fue para tanto, ¿acaso te ofendí? Tendemos a normalizarlo, ¿no es cierto? Tienes que entender, estoy bajo mucha presión. Aquí la Biblia nos está diciendo que hay otro camino para no continuar pecando, porque normalizar, tratar de disimular, es continuar pecando. Por eso la Biblia dice, no pequen, enójense, no pequen. Reconcílense. No normalices, no disimules, no disminuyas. Reconcílete.
Reconoce, sí es verdad, exploté, me enojé y en mi enojo te hice daño, te pido perdón. Te pido perdón. Debemos buscar la reconciliación a todas las horas. Necesitamos reconciliarnos con Dios, con nuestro prójimo. Vamos a tener grandes ansiedades y frustraciones, vamos a caer en el enojo. Pero en ese momento recuerda a Moisés. Antes de golpear la roca, recuerda a Moisés. Antes de tirar la puerta, de tirar el tazón a la cabeza de tu esposo o tu esposa, de tu hermano o hermana, recuerda a Moisés. Antes de tirar la palabra dura, recuerda a Moisés. Recuerda esta palabra, reconcíliense. No den lugar al pecado. Que no pase 24 horas. Si es que pecaste, si es que lastimaste, si es que diste lugar al enojo, que no pasen 24 horas sin haber hecho algo práctico para lograr la reconciliación. Aprendamos del ejemplo de Moisés y sobre todo aprendamos y confiemos de Jesús. ¿Tú ves a Jesús airado, enojado en la Biblia? Sí, pero en ningún momento pecó. Aun cuando Él está exhortando y diciendo palabras duras a los mercaderes después de haberlos expulsado del templo, es la santidad de Dios lo que está en su corazón. Y aún hay misericordia en sus palabras y un llamado al arrepentimiento en sus palabras. Jesús nos muestra cómo es que podemos ser amorosos, aun cuando es necesario corregir algo que está mal. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces, si no siempre, que terminas enojado y frustrado, es porque estás pensando en ti. Cuando dejas de pensar en ti y te pones a pensar, pero este pecado, esta situación que me enoja y me frustra, ¿a quién de verdad está ofendiendo? A Dios. ¿Y cómo es que Él va a tratar con esta situación? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con esto? Él sabrá. Él hace justicia. Él es el dueño de todo. Él es soberano. Eso te da paz. Te lleva a confiar en Dios. Él te vengará. Él te hará justicia. Él te defenderá. No necesitas defenderte. No necesitas buscar tu honra. Que te respeten. Él lo hace por ti. Nuestro deber es buscar la reconciliación. Amén. Pidámosle al Señor entonces sabiduría para hacerlo, el poder del Espíritu para hacerlo y practicar la reconciliación entre nosotros, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo y en nuestra iglesia definitivamente. Oremos.